Cortocircuito. Soledad. Detector algo de detector. Son naves espaciales. Hizo capturar. El pececito listo no se dejó atrapar. Gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, bienvenidos todos. Yo soy Carla. Yo soy Dina. Y esto es Las Santas Herejes. Qué bueno que nos acompañan otra vez. Vamos a osar hablar de la oscuridad. Y decimos osar porque la oscuridad es tan relativa. Para cada persona puede ser diferente, ¿no? Ese transitar, pero hay una hebra que nos conecta a todos en ese proceso y de eso queremos platicar hoy con ustedes. Capítulo 2. Exilio. Todos en la casa conspiraron contra ellas en reuniones secretas. Las muchachas ignoraban lo que ocurría. Entretanto, en ellas crecía un deseo. Algo oculto. Un sueño. Sin embargo, un motín se formaba para desterrarlas. Calumnias y mentiras basadas en el miedo y en la codicia llegaron a oídos del don. Era mucho el ruido en la casa. El padre de las muchachas quiso evitar que se consumaran los planes de aquellos. Y él tenía sus propios sueños para ellas. Reina. La esposa del don. También escuchó aquel ruido de traición. Ella elaboró una pócima de rosas para suavizar los corazones de los que iniciaron todo el barullo. Pero ya sus corazones estaban enardecidos y sus ojos ciegos. Entonces, hizo saber a sus hijas sobre estas voces. Ellas ya lo habían percibido. Y en sueños se les había advertido. Por 3 noches una lechuza blanca se paraba frente a la ventana de las muchachas, anunciando lo que habría de venir. Entonces, ellas planearon su exilio. Meses antes, las hijas del don comenzaron a descubrir que podían invocar energías elementales. Sí. Comenzó todo con los fuegos que surgían en algunos rincones de la casa. Cosa pequeña. Se dieron cuenta que la fuerza del aire y el fuego estaba en sus manos. Pasaron días practicando juntas. Una noche se salió todo de control e incendiaron el establo accidentalmente. Las llamas quemaron parte de la casa hasta que fue ahogado. Esto removió todo para los que vivían ahí. Aquellas almas miedosas y corazones codiciosos encontraron la excusa perfecta para encender otro tipo de fuego. El que finalmente llevaría a las muchachas lejos de ahí. 3 noches antes del juicio que se planeó en su contra. Ellas se prepararon para irse de allí. Sería una sesión a medianoche. Un par de horas antes. Cuando el gran salón y los pasillos aledaños estaban vacíos. Las muchachas salieron de sus aposentos corriendo deprisa por el corredor. El tapete carmesí brillaba tenue a la luz reflejada en los espejos laterales por los candelabros que guiaban el camino. Sus corazones palpitaban agitados. Pero ellas sonreían, sabiendo que las esperaba la libertad. Frente a ellas estaba una pared que enmarcaba un vitral. No había ventanas ni puertas delante. De pronto, al llegar a ese fondo, ellas saltaron y la pared se abrió por algún arte oculto. Salió primero una. Sin embargo, al tratar de cruzar la mayor, una fría mano la tomó del tobillo. Y no la soltaba. Ella miró por un momento hacia atrás y miró unos ojos negros tajantes. No pasaron ni 2 segundos cuando intentó bruscamente de liberarse. Otra vez mirando hacia afuera. Aquellas frías manos le tiraban aún con más decisión. De pronto el coraje la invadió. Pero también un salto en su corazón. Volteó una vez más a esos ojos y sintió por primera vez cuánto dolor le causaba su amor por ellas. Cayó sobre la mayor la arena de sus brazos. Mi don querido. Pensó. Lo vio por primera vez débil y sin saber qué hacer. Así que se detuvo ella. Tomó su mano y le dijo. Padre. Aún soy tu buena hija.
Aún soy aquella. Sus ojos se volvieron un mar contenido. Y le sonrió ligeramente. Con esa sonrisa chueca que tenía. Entonces. La soltó. En verdad la soltó. Y preguntó nada. En el episodio pasado estuvimos compartiendo con ustedes algo sobre nuestra salida de aquella comunidad religiosa en la que estábamos, una comunidad religiosa muy cerrada en muchos aspectos, de la que finalmente logramos salir, porque era un lugar en donde estábamos muy arraigadas, muy apegadas Al dogma. uh-huh. Y queremos entrarle de una vez, ¿no? De lo que fue ese momento para nosotros de salir, de exiliarnos, porque estábamos en el momento de o nos exiliaban o nos exiliábamos nosotros, ¿no? Y nosotros quisimos exiliarnos de ahí porque simplemente en ese momento fue lo que decidimos hacer desde el corazón, aunque en ese momento a lo mejor no lo reconocimos de esa manera, pero fue desde el corazón que lo hicimos, uh-huh. Sin realmente pensarlo, porque no sabíamos a qué salíamos. No sabíamos que cruzando esas puertas, esas grandes puertas que tenía ese edificio enorme, íbamos a salir a un lugar completamente desconocido y aparentemente inhóspito. Y ahí andábamos, ¿no? Como decían algunos familiares, como los pinches peregrinos. Pero sí, o sea, emprendimos el camino de los piratas, ¿cómo se dice? A mar abierto. A mar abierto, a alta mar, ¿no? Y ahí, de verdad, santo padre. Izando la vela, pues comenzamos nuestro navegar, pero que realmente se convirtió en un naufragio. Sí. Es que, ¿qué sucede después del desapego del dogma? Inevitablemente entramos a una oscuridad. Lo sentimos entre dos cosas al principio. Primero, el desierto, porque era la imagen con la que más estábamos relacionadas en un momento, ¿no? Estábamos de pronto en ese desierto que parecía interminable, que no parecía tener final, ¿no? Pues en un lugar en donde no ves cómo puedes sobrevivir. No ves de qué vas a vivir, no ves en qué vas a servir tú ahí, no ves nada para ti allí. Simplemente estás ahí y lo único que puedes hacer es cruzarlo o regresar. Y pues ya no queríamos regresar. Y después de esa gran revolución, ¿no?, que hubo, les platicaba a Carlita y a unas personitas más acerca de esto de qué sucede después de toda esa revolución, ¿no? Como en las revoluciones en la historia, ¿no? Que es un caos después de que acaba la revolución. Sí, victoria, ¿no? Ganamos, lo que sea, ¿no? Pero ¿qué le sigue después de la revolución? O sea, lo que ves a tu alrededor es muerte, el olor a muerte, o sea, los cuerpos tirados ahí, la sangre, las familias desgarradas, el caos, o sea, ya no hay orden, ya no hay líder, ya no hay nada. Y es volver, o sea, es volver a construir, ¿no? Y queremos platicarles nuestro proceso de estas tres cosas, que nosotros lo queremos platicar así, nuestra etapa de deconstrucción, y luego después de deconstruir todo entrar a la nada y luego comenzar a reconstruir de nuevo, ¿no? Y vaya que fue un proceso bastante doloroso, pero lo queremos compartir con ustedes y qué bueno que nos están escuchando y podemos compartirnos esas experiencias. Gracias a todos los que nos escribieron. Que se conectaron, pues, porque ese era el punto de lo que estamos haciendo, que en alguna cosa se pudieran conectar y pudieran encontrar una lucecita. Y finalmente nosotros estamos hablando de una experiencia muy específica de la salida de nosotros desde un lugar religioso a... Ahorita van a ver a qué, pero finalmente todo es lo mismo, todos tenemos esa experiencia en alguna u otra manera manifestada. Llámenlo ustedes como quieren, pónganle ustedes el nombre que deseen a ese lugar que les apretaba, a ese lugar que les dogmatizaba la vida, a ese lugar que les decían solamente hay blanco y negro. Y todos tenemos ese punto que la vida nos ofrece para transformarnos, para evolucionar, para cambiar. Definitivamente nunca sabemos qué es lo que nos espera, sobre todo cuando estamos empezando este viaje a la oscuridad, al desierto, a los abismos. Y queremos compartirles un poquito de lo que pasa, ¿no? Por lo menos lo que pasó con nosotros en esta primera etapa que fue nuestra deconstrucción. Y tal cual, o sea, vas deconstruyendo todo lo que pensabas que sabías ciertamente
vas deconstruyendo los conceptos, la filosofía, la teología en este caso, vas deconstruyendo las expectativas, vas deconstruyendo lo que tú crees que deberían ser las reacciones tuyas, cómo deberías sentir y sobre todo cómo creer, ¿no? Todas esas cosas se fueron desquebrajando, lo voy a decir así, entre solas y a voluntad. Porque creo que en el viaje a la oscuridad puede suceder de dos maneras. Puede la vida a huevito enviarte ahí y qué bonito, ¿no? Porque te está dando esa oportunidad. O puedes a voluntad verla, ver ese desierto y decir, bueno, ok. Aunque realmente no sabes a qué te lanzas, pero sabes que es incierto, por lo menos, ¿no? Por lo menos sabes que no sabes. Y a voluntad vas y te lanzas. Y entras como decíamos, ¿no? En una de nuestras conversaciones, entras al caldo de la oscuridad y el caos. Y ahorita vamos a echarle más pasote para que amarre ese caldito, ¿no? Entonces estamos en el exilio. Estamos en el exilio. Ya entramos al exilio, ahí donde está el abandono, el dolor, el sufrimiento, ¿no? Y hablamos todas un poquito esas de cosas. eso antes, para que ustedes se conecten si son ratas de iglesia o fueron, saben a qué nos referimos cuando hablamos del exilio, porque hay una historia sobre el exilio que mencionamos en la última parte del episodio pasado, de ese pueblo que salió, ¿no? Al desierto, literalmente. O por lo menos esa historia, ese cuento, ¿no? Que tiene mucha enseñanza. Y es precisamente estas mismas cosas que habíamos aprendido de niñas, las que de pronto estábamos nosotros enfrentando. ¡Qué loco! Y ahí estábamos en este océano enorme de infinitas posibilidades, de salir de un lugar donde conocíamos todo acerca de ese lugarcito, de esa burbujita, a entrar a un lugar donde, híjole, aquí qué hago, cómo le hago, aquí no hay punto 1, punto 2, punto 3, o a lo mejor no como lo conocíamos, ¿no? Pero lo más canijo de todo esto es comenzar a ver adentro, comenzar a ver hacia adentro, ¿no? Porque estás el mundo exterior en el que vives, ¿no? Y luego encontrar que estás en las sombras, porque la enseñanza fue, bueno, aquí adentro es luz, ¿no? Todo es luz y allá afuera es pura oscuridad. Pero la oscuridad es pintada como algo súper malo, ¿no? Ahí tú te vas a perder, ahí el diablo, la figura esta, ¿no? Del diablo te va a engañar, te va a atrapar, te va a engañar continuamente y te vas a perder a ti misma, vas a perder tu identidad en Dios y todas esas cosas, ¿no? Y ahí estás con un chorro de miedo, temblando, cagándote, porque te vas a enfrentar con el diablo, pues. Ahí estás, face to fucking face. Ahí estás, ¿no? Y dices, ay, no manches, o sea, ¿y cómo le hago, no? Oye, pero por ejemplo, ahorita estás hablando específicamente de esta idea del diablo, ¿no? Y el trabajo interior y todo esto. Porque eso fue lo que, cuando sales de un lugar así, pues es como que lo primero que piensas, ¿no? Son como que las primeras cosas que tienes que derrumbar, ¿no? Pero ahorita estoy recordando cómo inicia eso. ¿Cómo llegamos a siquiera atrevernos a meternos con estas ideas como que ando con el diablo y así, ¿no? Empezamos, es que aquí viene una de las puertas, de las grandes puertas para avanzar, para el cambio. Y creo que esto que voy a mencionar ahorita lo empezamos a vivir desde que estábamos adentro y desde que éramos niñas. La duda es una cosa genial, maravillosa. La duda es lo que cuando estábamos adentro era algo que revolvía nuestro corazón y nuestra mente, como que te sacudía. Oye, pero especialmente cuando estábamos escuchando alguna lección, alguna predicación, algo, ¿no? Alguna clase y de pronto surgían estos temas, estos conceptos que tú te preguntabas adentro de ti, ¿no? O sea, pero, puntos suspensivos, ¿no? Pero esto, ¿cómo funciona, no? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se aplica? O les encontrábamos viles contradicciones a todo lo que nos estaban diciendo. Y como estás dentro de este marco legal, por decirlo así, pues te atienes a eso y te amarras la lengua y hasta llegas a decir, no, es que yo estoy mal, lo que estoy pensando es pecaminoso o está alejado de Dios, es el diablo o mi ego o algo así, y entonces lo reprimes, ¿no? Esa es una especie de oscuridad. A lo mejor tiene que ver un poquito, si ustedes están familiarizados con las sombras de Platón, que son estas personas, ¿no? Es una imagen, ¿no? Son estas personas que hay dos lados, ¿no? Por un lado, pero ninguno de los dos lados pues se ve realmente, ¿no?
Pero uno de los lados tiene conciencia de los que están del otro lado. Y esas personas de ese lado están haciendo, con figuras, están haciendo sombras en la pared. Pero de manera que la gente que está del otro lado ve las sombras y cree que esas sombras son reales. Y creo que ese es como un ejemplo de esa oscuridad en la que nos metemos por nuestra propia estupidez. Y lo digo así porque pues puede ser por inconsciencia, pues, o sea, te estás creyendo ese show que te están haciendo, ese show de Muppets que te están mostrando, te lo estás creyendo. Incluso la gente que está haciendo el show de Muppets a veces no está consciente de que también es un peón de algo más grande, ¿no? Pero esa es una oscuridad que podemos vivir, ¿no? Y también es buena porque ahí es donde pueden entrar las dudas, ¿no? Porque llega un momento que ya no quieres ser más estúpido. Y es tu propio ser diciéndote, hey, pero ¿qué tal esto? Te está picando, pues, ¿no? Y empiezas como a explorar. Eso es lo que a mí me pasó. Empecé a explorar estos temas prohibidos, claro que a escondidas, ¿no? Y empecé a encontrar un poquito. Claro que sintiéndome también como que estaba haciendo algo súper indebido, ¿no? Y es que esto de las dudas dentro de la burbuja es algo tan... que va tan en contra de lo que se enseña. Pues porque, o sea, el corazón alegre es el gozo de Dios, ¿no? Porque no hay lugar para la tristeza, para la depresión, si eres un hijo de Dios, ¿no? No hay lugar mucho menos para la duda, o sea, tienes que ser un hombre de fe. Aquí no hay lugar a dudas, ¿no? Ignorando, ¿no? Que muchas veces la duda es el camino a la fe, a la esperanza, ¿no? Pero toda esta cuestión de, ay, ¿por qué dudas, no? ¿Y qué tipo de dudas teníamos? Por ejemplo, dudar del concepto de Dios que teníamos. ¿Dios? La clásica, ¿no? ¿Existe Dios? Ok, ya, bueno, ya, existe Dios, eso ya. Lo teníamos según nosotros bien estacionadito eso, ¿no? Ok, existe Dios, pero ¿por qué Dios es así? ¿Por qué hay justicia aquí? ¿Por qué hay injusticia acá? ¿Qué clase de justicia se imparte aquí? O sea, ¿por qué a unos les va bien? ¿Por qué a unos les va mal? Porque el problema del mal siempre fue una cosa en clases, en teología. Todo el mundo levantaba esa pregunta a través de las generaciones. ¿Pero qué con el problema del mal, no? ¿Por qué a uno les va bien, a uno les va mal? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué hay niños que mueren de enfermedades letales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Uh-huh. Sí, todas esas dudas que empiezan a surgir y tienes miedo, la verdad es que tienes miedo de dudar, porque sientes que si dudas todo se va a quebrar, todo tu sistema de valores, todo tu sistema de creencias, pues se va a desmoronar. ¿Cómo vas a dudar del fundamento de tu fe? Y ahí es donde... ahí es el lugar donde estábamos cuando salimos, ¿no? En esa deconstrucción, ok, ahora sí me siento con esta libertad de decir todos mis porqués y que traigan a mi vida todo lo que van a traer, toda esa incomodidad que trae el dudar. Ya no hay certeza, pues, ya no hay certeza de vivir en completa certeza de algo, de decir, bueno, aquí ya... En el desierto no hay certeza. No, o sea, tierra firme ni que nada, o sea, aquí no puedo construir, pues. Aquí no puedo construir algo que me guste, donde esté protegida, donde nada me mueva, ¿no? Y nada me haga sentir incómodo. No, ahí no. Al cruzar el umbral, dejaron atrás la estructura y seguridad de su casa. Pero también toda esa rabia que se había gestado contra ellas. Sin embargo, fuera, se encontraron con una sensación de libertad abrumadora. Excitadas sobremanera, se miraron volando por los aires. Debajo, tuvieron la visión de una gran mesa con manteles blancos, llena de velas y un gran banquete. Había mucha gente, de todo ámbito de vida. De pronto, fueron sobrecogidas por una oscura sensación y cayeron violentamente dentro de un denso, desconocido y oscuro bosque. Las dos mujeres deambularon por el bosque oscuro, sobreviviendo a tientas. Sus cuerpos aruñados por rocas, ramas y roedores que picaban su piel mientras dormían. Algunas veces encontraban la semblanza de luz y calor. Ahí hacían morada por un tiempo. Pero el bosque cambiaba repentinamente y había que seguir avanzando. Se volvieron más sabias para atravesar los laberintos de aquel terrible paraje. Sin embargo, siempre había sorpresas desagradables a la vuelta de la esquina y sin fin de callejones sin salida. Una de ellas se adelantó en el camino habiendo caído en una locura y la menor quedó un poco atrás buscándola. Cuando la encontró, estaba tendida entre una niebla. De pronto,
Ella misma sintió movimiento frente a ella y dos pequeñas luces acercándose. Era una gran serpiente que la paralizó hasta meterle su veneno. Al abrir sus ojos, ellas se encontraron dentro de una cueva, tenuemente iluminada con pequeñas luces colgando alrededor. Sus heridas estaban atendidas y sus cuerpos vestidos. Dos seres extraños pero cálidos caminaban a su alrededor. Ellos las cuidaban mientras entraban las dos mujeres en un delirio profundo. A lo mejor se preguntan qué son las cosas de las que dudamos ya saliendo. O sea, hubieron muchas dudas dentro, como les mencionábamos. Muchas, pero no se podían abordar. En todo caso, todo era a escondidas. Pero ya saliendo, tuvimos esta repentina libertad de buscar, de realmente ir hacia nosotros mismos, hacia dentro de nosotros y preguntarnos, ¿y qué con esto? ¿Y qué con aquello? Y lo hacíamos ya no solamente dentro de nosotros, sino empezamos a platicar entre nosotros, porque no nomás fuimos mi hermana y yo, fueron otras personas con nosotros también. Y éramos un puñito de gente, ¿no? Que de pronto nos juntábamos en alguna casa. Me acuerdo de estar ahí en mi casa y empezar a platicar y darnos esa oportunidad de hacer preguntas. Oigan, así, ¿y qué con esto? ¿Y qué con aquello? Yo creo que de las primeras cosas que empezamos a desmantelar fue la cuestión de la iglesia, ¿no? Fue la cuestión de ¿por qué nos reunimos? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que eso fue lo más sencillo, ¿no? Fue lo menos duro, porque ya estábamos hartas de ciertas cosas de las formas de antes, ¿no? Y dudar de otras cosas como ¿y qué de la ley? ¿Y qué de la Biblia? ¿Y qué de otros libros? ¿Y qué de Jesús? ¿Y qué de otros maestros? ¿Y qué de otras civilizaciones? ¿Y qué de otras enseñanzas? ¿Y qué tienen que ver conmigo? ¿Y cómo me conecto a esas cosas? Y empezar a descubrir otros caminos iluminados, ¿no? Y decir, bueno, yo también quiero caminar por ahí, quiero descubrir ahí. Pero para eso, o sea, era necesario negar, entre comillas, ¿no? Negar, porque ese era el lenguaje que utilizábamos allá, ¿no? Necesitábamos negar la fe en la que estábamos, ¿no? Y no fue nada rápido. O sea, ahorita lo estamos mencionando tras, pero fue lento. Algunas cosas más rápidas que otras, por ejemplo, eso de las formas de la iglesia, eso fue relativamente rápido. Pero luego, porque fueron dudas como tranquilonas, pero luego empezaron las dudas serias, como lo que decías tú, o sea, dudar acerca de... Pues siempre la duda acerca de quién es Dios siempre era algo recurrente, era como la gran duda, ¿no? Pero luego cosas específicas como ¿qué onda con el diablo, no? Finalmente, a través del mismo estudio de ese libro que llamamos La Palabra de Dios, la Biblia, a través del estudio profundo, o sea, yéndonos a las traducciones originales, yéndonos así hasta el mero fondo, yéndonos a otras escrituras paralelas, nos dimos cuenta de que era muy claro que no existe el diablo. Y ya lo dije. No existe. O sea, les digo, no fue algo rápido y no fue simplemente como que, ajá, de repente en un tronar de dedos, un abrir y cerrar de ojos, ya se me ocurre ahora para excusar mis propias cosas, se me ocurre que el diablo no existe. No, fue algo que comprendimos a profundidad. Y eso iba de la mano, todo lo que fuimos leyendo, investigando, ya sin ningunos lentes, simplemente con la intención de descubrir. Uh-huh. Ya en esa libertad. Pues, de descubrir qué es lo que se está tratando de comunicar aquí con esto, con este lenguaje, pues, ¿no? Pero iba de la mano con este sentir, con este proceso que estábamos teniendo adentro, iba de la mano con eso. Teníamos el corazón en la mano mientras estábamos haciendo todas esas cosas. Digo el corazón en la mano porque estás en una etapa tan sensible, porque es una deconstrucción de todos tus conceptos, ¿no? Y empezar con ¿y qué si el diablo no existe? ¿Y qué representa el diablo? ¿Con qué está conectado? Pues con el pecado, con el mal, con mi sombra, con mi oscuridad, con mis pecados personales, ¿no? Y enfrentar todas esas cosas y decir, bueno, si el diablo no existe, ¿qué significa? ¿A quién le puedo echar la culpa ahora? Porque eso es clásico, ¿no? O sea, tú pones ahí la figura del diablo y es como que alguien comete algo bien feo, ¿no? Y mucha gente decir, es el diablo, es que es el diablo. Y siempre como echándole la culpa a una energía exterior, a un ser, a un ente personificado, por ejemplo, que estaba listo para atraparte, ¿no? Por ejemplo, algo, estas instancias ustedes las han vivido muchas veces y nosotros también, especialmente dentro de la comunidad, fue mucho. Pero les comparto que al final de nuestra estancia ahí, de hecho fue el último día que estuvimos ahí, hubo una junta con los colaboradores.
Y en esa junta pues se dijeron muchas cosas, se destaparon otras cosas, o sea, nosotros pensamos que ya se estaba acabando pues todo eso horrible que estaba pasando en contra de mi pareja, de mí, de mi familia. Pero nos dimos cuenta que seguía la mata dando y nos hartamos, ¿no? Fue cuando dijimos, no, esto ya, o sea, pinta pa' mal. Pero el detalle aquí en relación a lo que está diciendo mi hermana es que a la hora de que alguien dijo, no, pues vamos a orar, ¿no? Y de pronto esta persona que estaba orando empezó a gritar así de la nada y decir, ¡cochino diablo! Que no sé. Me acuerdo que abrí mis ojos, yo ya no pude orar ni nada por el estilo, o sea, me quedé, ¿cochino diablo? En mi mente, ¿cochino diablo? No, pues qué fácil todo esto que se hizo, que fueron muchas cosas muy, muy hirientes en ese momento. Pues es que se le adjudique todo al diablo, bueno, pues qué fácil, ¿no? Y ahí es cuando realmente siempre hubo la duda, ¿no? De si existía para mí, pero pues el miedo te sobrecoge, en esos medios te sobrecoge y te agarran con el miedo, ahí es donde te pican la cola, ¿no? Pero ahí es donde realmente empecé a decir, no puede ser así, si es que existe, así no puede ser, porque entonces, ¿de qué nos sirve poder decidir las cosas, ¿no? ¿De qué nos sirve tener esa capacidad de decisión? Uh-huh. Extraes como la responsabilidad de esa voluntad que tenemos, esa voluntad que para mí es sagrada, ¿no? Ya no en un aspecto religioso, simplemente es algo muy valioso, ¿no? Y que es tan frágil, ¿no? Cuando estás dentro de ese concepto del mal, del diablo y que eres atrapable, ¿no? Y esto de hablar del diablo es un asunto bien importante porque al deconstruir ese concepto creo que fue crucial para mí, para mi deconstrucción y para poder avanzar, porque es cuando quiebras ese concepto que empiezas a decir, ok, me atrevo a navegar mi sombra, porque de otra manera me daba mucho miedo explorar mis sombras y ver qué había ahí, ¿no? Y entrar al valle de la sombra y de la muerte. Ahí donde me voy a encontrar con mis demonios, ¿no? Y siempre es evadir. Pero no sabes que te vas a encontrar con tus demonios, no sabes que lo que le tienes miedo es a eso. Piensas que es algo externo, pues piensas que es el diablo y sus secuaces. Antes de estar atravesándolo, incluso cuando estás atravesándolo a veces también, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué está pasando? Ya vamos a hablar más de eso ahorita más adelantito, pero continúa. Sí, de esta cuestión del diablo, la importancia de quebrar este concepto. Y bien curioso porque también nos encontramos, mientras estábamos deconstruyendo esto, pues claro que te encuentras con oposición, ¿no? Y encontramos que había mucha más gente, la gente se enojaba mucho más en decir no creo en el diablo que creo en Dios, o sea, ok, no crees en Dios, ok, está bien, pero no crees en el diablo, así era como casi como quitarles el aliento de vida. Sí, tú decías, ¿quién es más importante para ti? Yo te voy a demostrar con la Biblia que sí existe el diablo, así, o sea, te voy a demostrar que sí existe, te voy a demostrar que mi Dios sí existe. Ahí yo creo que ahí es como te daban una clavecita de quién era realmente ese Dios que habían construido. Un Dios a imagen y semejanza totalmente de ellos. Sí, pero bien curioso porque nosotras vimos muchas manifestaciones, entre comillas, demoníacas, donde nosotros podríamos bien decir, es que nosotros nos tocó ver. Nos tocó sentir, eso, sí, era nuestro propio argumento. Nosotros también decíamos el argumento del miedo. Sí, levantábamos ese argumento, ¿no? Es que nosotros vimos pero es que lo que creamos, ¿cómo lo puedo decir? Esa energía que creamos estaba alimentada por el miedo, ¿no? Y son como energías que tú vas creando, ¿no? Y le pones nombres, ¿no? En este caso, en ese círculo religioso es el diablo, ¿no? Y ese le das el nombre a ese miedo que tienes de tu propia oscuridad, ¿no? Y no es que no sea el diablo, y no es que no sean demonios. Y ahorita vamos a aclarar un poco eso. O sea, en el contexto religioso, nosotros podemos decir, el diablo, ese diablo externo no existe. Esos demonios externos que están así como con sus tenedores, sus picos y listos para picotearte todo el cuerpo, están esperándote en el infierno. O sea, eso no. Y yo creo que si uno va a encaminarse hacia este desierto, o vas a nadar en este gran y vasto mar, que es el mar y el desierto de la incertidumbre, más vale que vayamos deconstruyendo, ya sea como sea que le llames ese concepto externo del mal, es muy importante para seguir avanzando, porque si no te lo vas a venir topando a cada esquina. Pero no solamente te lo vas a topar, sino que te va a regresar
al escalón número 1. Ujú. Y esto de cuestionar esos conceptos, ¿no? Como el diablo, el mal, el pecado, todas esas cosas, vino junto con otros cuestionamientos, como cuestionar a Dios, directamente nuestro concepto de Dios. Nosotros en este proceso platicábamos mucho con jóvenes y teníamos un grupo donde platicábamos mucho acerca de estas cosas. Del cual no nos arrepentimos de nada con ese grupo. Y porque fue muy bonito pasar por esa deconstrucción junto con otras personas, ¿no? Que estaban pasando por esa misma deconstrucción y descubrir que necesitábamos dejar morir al mago. Y le llamamos la muerte del mago, ¿no? Sí, Dina, yo me acuerdo que estábamos en tu carro una vez platicando acerca de Dios y finalmente llegamos a eso. Es que es como alguien falso, alguien como que te encantó con sus trucos y su magia para hacerte creer algo que no es, algo que no existe. Y es cuando surgió el nombre, el mago. Uh-huh. Y lo apuntamos, yo lo tengo en unas libretitas que tengo por ahí, que tengo todo este proceso apuntado, me lo hubiera traído, ¿no? Y tú también, ¿no? O sea, tú creaste también una poesía en base a esto, a esta desconstrucción del mago que hicimos, ¿no? Es un lugar sombrío. Aquí el tiempo se ha dispuesto al murmullo, al gemido y al llanto. En la oscuridad se pasea un mago. Sus vestidos son brillantes y largos. De su cetro chispean luces y rayos, emanando toda clase de encantos. Ven a mí, centella de magia, dame tu luz y alegría perpetua. Parece prometedor. Hacia mí lo atraen mis plegarias y fervor. Y grita turbado mi ser ardiente: ¿quién es ese mago que cree solo es digna alguna gente? Y yo decaigo, pero sigo deseando la magia del fatuo. Mas hay uno que de rodillas va palpando, como niño en lo lejano buscando algo. Se desliza piel a piel despertando mi existencia. Y entonces me recuerda que también yo tengo inteligencia. Mi alma anhelante va empujando hacia ese punto brillante que irradiaba en lo distante. Cada vez más cerca, por camino de sombras entraste velado. Engañosa esperanza de sus encantos, concibiendo un ídolo y chispeante mago. Reclamando caprichos, reprochando injusticias, demandando hechicerías. Ese no soy. Busca en el eterno hoy, en tu fuego feroz, el rugir de tu voz, en tu niño interior. Ahí yo soy, ahí yo soy. Abre los ojos, hijo de la luz. Mira al espejo y sin descifrarme suéltate. Soy tu reflejo. Y vas ahí con esas dudas, ¿no? Navegando con bandera de... Pónganle nombre ahí, ¿no? Pero ahí vas navegando, ¿no? Con todas estas dudas, ¿con bandera de qué? Pues bandera de nada, ¿no? Porque ahora sí que, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te defines? Si estás dudando de todo, si estás deconstruyendo todo y estás en medio del mar, sin saber qué hacer, acudiendo a nadie, o sea, ni al diablo, ni al mago, ese Dios que se creó. Esa energía que se creó, que es más o menos como el mismo concepto, ¿no? De que un Dios creado en base a nuestros miedos y culpas y un demonio creado en base a nuestros miedos y culpas, ¿no? Y estar allí y decir, pues, ¿a quién acudo? Ambos quieren mi alma, esos por lo menos esos conceptos que teníamos, ambos quieren mi alma, ¿no? Y yo quiero tener mi propia alma, ¿no? Yo quiero ser libre, yo quiero sentirme dueño de mi alma, ¿no? Quiero sentirme unido, conectado a mi propia alma y tomar mis decisiones. ¿Y no les pasa a ustedes que tienen ese deseo constante de libertad, pero de alguna forma su mente les dice, no, es que tienes que ser parte o de esto o de aquello, o de A o de B, o de blanco o de negro? Hay un concepto en filosofía que nos enseñaron cuando estábamos estudiando teología,
y nos hablaron del descenso filosófico y era una cosa tan... Se friqueaban. Lo usaban mucho, ¿no? Así como que, uy, no voy a sacar el descenso filosófico, que los escalones que te llevan a todo este descenso es peligroso y todo tenía tanto sentido, ¿no? Se los vamos a platicar. Y yo creo que mientras se los decimos podemos encontrarnos a nosotros mismos en esto y decir, por ejemplo, el primer escalón del descenso, o sea, básicamente bajar un escalón de la religión donde vivíamos, ¿no? Como empiezas a hacer el descenso, el humanismo, o sea, el yo soy Dios. Yo soy Dios. Era como pecado decir eso, ¿no? O sea, estás quitándole el trono a Dios y tú crees que puedes estar en el trono y así, ¿no? Humanismo, yo soy Dios. Siguiente escalón, relativismo. No hay verdades absolutas. Amén. Amén, hermano. No hay verdades absolutas. Esto viene a quebrar todo el fundamento de esa religión donde vivíamos, ¿no? Aquí es donde ya quiebras todo. Relativismo, no hay verdades absolutas. Siguiente escalón, subjetivismo. Subjetivismo, cada quien su verdad. Y aquí es donde entraba, me acuerdo que nos ponían a hacer trabajos acerca del postmodernismo. El diablo, el demonio, o sea, en el postmodernismo, la nueva era. O sea, no, hombre, aquí nos deteníamos un chorro para criticar el mundo. Para criticar. Sí. O sea, así es un estudio profundo para juzgar. Para juzgarlo todo. El ejercicio de la crítica es muy bueno. Es muy bueno y siempre Pero lo debemos hacer. Para juzgar, Pero ya para colocarte, nosotros somos mejores y ustedes son peores, y ustedes tienen razón, ustedes no tienen la razón. Todos estamos en un proceso de evolución. Ojo ahí, siempre nosotros versus ellos, aguas, porque lo hacemos muchas veces de muchas maneras, en muchas cosas en las que nos metemos. De pronto estamos en nosotros versus ellos. Examínense ahorita ustedes si están en un nosotros versus ellos. Nosotros tenemos la razón y ellos no. Pobrecitos ellos. Aguas. Porque ahí todavía el péndulo no está centradito. Ahorita ahí el péndulo todavía está tratando de encontrar su balance, ¿no? Y está por un lado. Uh-huh. Y bueno, nosotros estamos platicándoles esto porque realmente fue nuestro proceso, ¿no? Y me siento con la libertad de hacer esa crítica de ese proceso que tuvimos. Bueno, subjetivismo, cada quien su verdad. Siguiente escalón hacia abajo. Ya casi acabamos, ¿no? Ya casi llegamos a la cochinada, ¿no? Donde todo el mundo está tratando de evitar estar. Solipsismo. Lo único que estoy seguro existe soy yo. Y eso era, o sea, qué bajo has caído. Pero esto está cargado también de muchísimas emociones. Estamos hablando de un descenso hacia la depresión, pues. Uh-huh. Porque el último escalón, ahí termina este concepto del descenso filosófico, es el nihilismo. Nada existe realmente. Entonces se nos enseñó eso y tú, Dios, Padre bendito, no me dejes caer en este descenso filosófico. Básicamente, no me dejes ver mi sombra, no me dejes adentrarme en mis cuevas más ocultas, más recónditas, donde podríamos encontrar muchas cosas que podríamos arreglar, solucionar, sanar de nosotros mismos. Pero es evitar ir ahí y dejar que este Dios mago pues lo haga por ti. Tú no hagas nada. O sea, él lo va a hacer por ti mágicamente. Tiene su varita mágica, sus pociones, y aguas las que tomas. Sí. Y santo remedio. Y no estamos hablando de que yo sé que mucha gente cree en Dios y le dice Dios, cree en un gran espíritu, y no se trata de estar minimizando ese concepto. Nosotros hablamos del mago. Ajá, de ese mago que nosotros creamos y en el que nosotros creímos por tantos años. Entonces, pero qué curioso, ¿no? O sea que cuando recién nos introdujeron al descenso filosófico, y cualquier persona que estudia filosofía ven algo como esto, pero de una manera más abierta, yo me imagino, ¿no? Pero a mí yo sí me quedé choqueada porque yo sentía que muchas veces fluctuaba entre muchas de estas cosas que mencionamos, entre el humanismo y el nihilismo y todo lo de en medio, pues fluctuamos, pues todos, yo creo. Entonces, ya cuando estábamos ya desconectadas de la comunidad, teníamos la libertad de ir a esos antros profundos, de bajar esos escalones con toda libertad y también con miedo. Esa es la cosa, o sea, aquí miedo va a haber mucho y en muchas instancias no se trata de hacer el intento de eliminar el miedo,
Vamos a hablar más adelantito de en qué se transformó el miedo o cómo lo hemos manejado, pero en este punto yo tenía mucho miedo, y no sé, pero aún así mi curiosidad, lo voy a decir, era tan grande que quería explorar. Y yo pensaba que estaba explorando algo externo, no me estaba dando cuenta en este punto que yo estaba bajando a las profundidades de mi propio ser. No me daba cuenta hasta un poquito más adelante. Y, por ejemplo, en cada uno de estos escalones yo puedo decir humanismo, gracias, ¿no? Relativismo, gracias. Subjetivismo, gracias. Solipsismo, bendito seas. Y nihilismo, miren, No te queda de aquí otra. podemos empezar a hablar acerca de algo bien importante que lo vemos en todo. Está en todo. Y no es Dios necesariamente, o esa idea de Dios que tenemos, sino es el caos. En el nihilismo llegas a un punto en donde nada tiene sentido para ti. Los que han pasado por depresiones fuertes, ustedes saben a lo que me refiero. Es realmente nada, no sirve de nada vivir. ¿Para qué estoy viviendo? Ya no tengo nada en qué creer, ya estás completamente dependiente de lo que la ciencia te dice. No que la ciencia tenga nada de malo, para nada, todo lo contrario, pero estás tan inmersa en ese mundo de lo material, de lo que solamente puedes tocar y ver con estos ojos físicos, que pronto empieza todo a estar sin sabor, ¿no? Nada tiene sabor, nada te satisface. Si tienes hijos, ni siquiera tus hijos. Ay, no, Carlita, ¿cómo? No, ni siquiera tus hijos. No se hagan guajes. La neta, tú, mamá, que estás ahí, sí, alrededor de ti te dices, no, es que los hijos, sí, todos hacemos por los hijos. Cálmate, cálmate. A lo mejor sí lo haces todo por los hijos, pero los hijos no son tu felicidad, ¿sí o no? No son. No son ni tu esposo, ni tu pareja, ni nadie que esté a tu alrededor te puede brindar, ni siquiera aquello que llamabas Dios, menos si ahora ya ese mago lo mataste, ¿no? Que te diste cuenta que ese mago era tal cual, un mago, ese Dios era un mago, y que dijiste, yo no quiero andar creyendo en un mago, como el mago de Oz, pues. El mago de Oz, Dorothy se iba por el camino amarillo, ¿no? Buscando al mago, el mago maravilloso de Oz, ¿no? Porque hace cosas maravillosas, hace cosas asombrosas, y seguramente él nos va a ayudar a regresar a casa. Llegan al castillo, llegan a la ciudad Esmeralda, se encuentran con el mago, pero hay algo raro ahí, y finalmente se dan cuenta que es un hombre haciendo circo, maroma y teatro, haciendo trucos, ¿no? Para parecer un mago, y es simplemente un hombre. Es un hombre sabio, ¿no? Pero es un hombre. Y finalmente Dorothy se da cuenta que ella solita tenía el poder. Todo ese tiempo que estuvo deambulando en el caminito rojo, siempre ella tuvo el poder de regresar solita a casa. Entonces te das cuenta de eso, te das cuenta del mago de Oz y dices, no, y lo matas. Y yo me acuerdo que yo llegué a ese punto que le escribí a un amigo, ¿sabes qué? Conocí al mago por fin, pero ya lo maté. Porque se me hace que estaba haciendo mucho daño. Por lo menos lo maté para mí. Y llegué a ese nihilismo, a esa nada. Y se me hace bien, cada quien lo pasa de diferente manera, ¿no? Pero es muy común cuando alguien está pasando por este descenso y está experimentando ansiedad, depresión, confusión, dudas, en medio de todo ese caos, muchas veces el cuerpo también empieza a reaccionar y muchos comienzan a enfermarse. Y el cuerpo empieza a manifestar todo lo que estuvo dentro atrapado por tanto tiempo, todas esas emociones, todos esos sentimientos, ese corazón que estaba aplastado por ese concepto, ¿no? Por eso que nos decían de que el corazón es engañoso, el corazón... Y perverso, y guarda toda clase de cosas ocultas. Sí, guarda cosas ocultas que tú tienes que ir a descubrir y ir a esos abismos, ¿no? Pero el corazón muy aplastado y estás en ese momento todo confuso y encima de todo se viene enfermedad. Y luego viene la gente que dice, ¿ya ves? Mira cómo está. Mira lo que le pasó. Y le está pasando esto por cómo está. Y bien que le dijimos que eso iba a pasar y eso iba a suceder. Ignorando ellos que en ese descenso comienzas a encontrarte a ti mismo y empiezas a descubrirte todas tus cosas más ocultas y empiezas a amarte y empiezas a hablarte con amor y empiezas a consolar a ese niño pequeño que está ahí encerrado desde cuándo, ¿no? Anhelando disfrutar la vida y está encerrado con esos miedos en esa oscuridad que nunca lo dejaste salir porque estaba tan aplastado por todas esas cosas en las que creías antes. Y yo creo que esa ha sido experiencia de muchos y como familia pasamos por esas cosas. Cuando nosotros salimos de ahí,
Nuestra familia pasó por muchas cosas y una de estas cosas fue enfermedad. Después de eso mi papá le diagnosticaron cáncer y fue un tiempo tan doloroso, fue de mucho sufrimiento, fue de mucho quebrantamiento físico, emocional, mental, espiritual, como le quieras llamar. Fue un golpe a toda nuestra humanidad y me quebró el corazón. Fue como todas las noticias que te dan acerca de la enfermedad, no es un shock. Y mi papá representaba a alguien muy fuerte y llevaba adelante muchas cosas y se nos quebró eso también, se nos quebró como familia. Y ver a una persona tan fuerte sufrir muchas cosas, tener que salir de una manera tan dolorosa después de haber construido lo que construyó por décadas, ¿no? Más de 30 años. Y el cuerpo reaccionando a todas esas cosas, ¿no? A todo ese ajuste que se estaba haciendo. También reaccionando a cosas guardadas del pasado, cosas que no se permitió el lidiar, como muchos de nosotros allá adentro no se puede. Y mucha gente atreviéndose a decir, ¿no? Mira lo que le está pasando. Después de eso, personalmente, cosas que pasaron en mi núcleo familiar. Mi hija empezó a enfermarse mucho y empezamos a investigar qué estaba pasando. Un doctor me dijo que su problema era tan grave que si no hacíamos algo ya, que ya teníamos que estar pensando en un trasplante de riñón para ella. Y eso para mí fue un golpe al corazón. Nunca te esperas ese tipo de cosas. Mi hija tenía 5 años, ahorita tiene 9, tenía 5 años ella, y estábamos pasando como familia lo de mi papá, yendo y viniendo a Tijuana, con muchas cosas en la mente y muchas cosas muy fuertes que sucedieron allá, ¿no? La bienvenida que nos dio el doctor, ¿no? Aquí matamos a la gente, nos dijo, ¿no? Ahí en el seguro. El estar en el seguro son experiencias como muy dramáticas, ¿no? De andar correteando aquí y allá, tratando de encontrar tu lugar y decir hasta dónde me puedo meter. Aquí yo no puedo ser la salvadora de esta situación. O sea, tengo que enfrentar esta situación con mi papá y con mi hija y decir, bueno, aquí hay una posibilidad de muerte y tengo que enfrentar esas cosas. Tengo que enfrentar este dolor y tengo que ver lo que me va a enseñar este dolor. Pero es súper difícil, porque si de por sí ya estás quebrado, ¿no? Empiezas a pasar por un chorro de cosas y sientes que todo se te viene encima. Y aparte la gente que empieza a criticar tu situación, ¿no? Y estás pasando por un chorro de dolor y se anima a decir cosas tan hirientes, tan dolorosas, diciendo que es lo que te mereces, que es la consecuencia de las decisiones que hiciste, de por haber abandonado la fe, por haber abandonado a Dios, por dejar de creer en el diablo, tómale, ¿no? Todas esas cosas que se dicen, y tú en tu conflicto de deconstrucción, de enfrentar esas cosas, de ver a tu hija sufrir. Mi hija tuvo mucho dolor, se escuchaban sus gritos hasta fuera del hospital. Fueron como 3 meses al principio que empezó con sus problemas. Después pensamos que todo había acabado y siguió con los problemas. Entonces tuvieron que intervenirla y tuvo una cirugía. Se complicó mucho. Mi esposo y yo nos sentíamos súper quebrados con toda esta situación. Ver a tus hijos gritar del dolor, literalmente gritar del dolor, escucharlos hasta fuera del hospital es súper agotante. Y te ves enfrentado con muchas cosas y una de esas cosas es eso, la muerte y tener que decir, ¿qué voy a hacer con esto? Yo no quiero que suceda esto. Yo quiero todas las cosas buenas. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero dolor para mí ni para los míos. Yo no quiero esto. Yo no quiero este descenso. Yo no lo quiero. Y ni modo. Tienes que enfrentarte con todas esas cosas y empezar a indagar y empezar a ver y empezar a soltar y empezar a entender, yo no tengo el control. Yo no tengo el control de estas cosas que están sucediendo. Pero también empezar a entender, lo único que puedo yo controlar es lo que está sucediendo adentro de mí, lo que está sucediendo en mi mente. Yo tengo la capacidad de transformar esto que está sucediendo. Para mi hermana también, ella pasó también todo esto conmigo y pasó cosas en su propia familia y en su propio ser. ¿No, Carlita? Uh-huh. Sí, parte del viaje fue esto, vaivén caótico, en donde nos preguntábamos en los ínteres, ¿no? Ya se habrá acabado. Y pum, venía otro. Fue una cosa y otra cosa, seguiditas así, que apenas si podías, estás nadando en un mar embravecido, negro, no puedes ver, nomás lo sientes y solamente tienes unos momentitos para respirar. Y así nos pasó. Todo esto que está contando mi hermana pasó todo en un lapso, ¿no?
no estábamos preparados. Es que ¿quién está preparado? Nunca estamos preparados realmente para lo que viene. Y yo pienso que eso es parte del punto, no estar preparados, porque te hace pensar diferente, te ayuda a encontrar vías que jamás habías pensado en tu vida existían, te hace encontrar otras maneras de hacer las cosas, te hace quedarte quieto cuando antes hubieras estado histéricamente buscando la respuesta, te obliga a estar ahí, porque si no, es como dice este psicólogo Carl Jung, él dice en breve que si resistes, en este caso, si resistes este dolor, estas cosas que te están viniendo, persiste. Si resistes, persiste. Lo voy a decir otra vez. Si resistes, persiste. No que tú tengas el control de lo que te está sucediendo, porque eso aprendimos a la mala que no, pero puedes controlar la manera que tú reaccionas a eso que te está sucediendo. Y tuvimos que aprender porque ya era tanto que seguía, pues, que seguía para nosotros, nos preguntábamos, ¿no? Y tuvimos que soltar. En mi caso sí, yo me invadió una enfermedad. Cuando me invadió la enfermedad fue cuando mi papá estaba muy mal, mi mamá estaba completamente ocupada con él. Yo venía de un hospital a otro, de Tijuana y Ensenada, porque estaba mi hermana con su niña, y tratando también, mi papá había empezado una comunidad también de fe, ya habiendo salido de la otra, algo muy diferente, tengo que admitir. Y me había encargado, yo cuando ya quería salirme, me encargó que todo saliera en orden en esa comunidad. Y pues tener mis propias cosas, ¿no? Entonces, para mí fue esto, pues, ¿no? En lo que también se me enfermaron mis hijos. Fuerte, estaba todo esto sucediendo a mi alrededor. Yo sentía que mi fe, estaba agarrándome de la última hebra de mi fe. La última, porque ya había yo hecho una deconstrucción súper exhaustiva, o sea, todos mis conceptos completamente volteados o tirados de la mesa, ¿no? Ya casi me quedaban muy pocas cosas sobre la mesa, y lo último era esa hebrita de fe que ni siquiera podía definir, esa poquita creencia que tenía, la usé con todas mis ganas para ayudar en lo que podía a mi familia y a esa comunidad de fe. Y ahí lo entregué todo, lo di todo, pero se me acabó. Se me acabó cuando las cosas empezaban a calmarse. Mi papá regresó a su casa. Todavía no estábamos completamente fuera, ¿no? Pero mi papá regresó a su casa. Mi sobrinita estaba mucho mejor. Todo parecía en calma, pero de pronto esa mata que pensamos que ya habíamos arrancado de raíz volvió a surgir en esta otra comunidad en la que habíamos estado ayudando, y volvió a surgir allí. Y para mí fue la gota que derramó el vaso. Yo ya estaba quemada, o sea, ya demasiado sola, quemada, acalenturada. Al siguiente día que yo tomé la decisión, que yo dije, con todas las groserías imaginables, o sea, dije, a la chingada con esto, que se vayan todos a chiflar la loma. Y ya, no más, ya no voy a lidiar y no voy a tener explicaciones a nadie, no más de este mugrero. Al siguiente día se me vino unos síntomas muy fuertes. Empezó ahí una enfermedad que me duró 3 años, que iba y venía. Pero cuando venía era de estar encerrada en mi casa meses. No estoy exagerando, meses, casi 1 año, pues, de meses. Ese fue otro tipo de trabajo que en mi caso empecé a hacer, pero digo que todos, porque todos estamos en un punto muy diferente. Ahí es cuando realmente el nihilismo empezó otra vez a surgir, porque de pronto como que regresaba uno por amor a tus seres queridos, y pues como les decía, esta hebrita de fe que nos quedaba, como que subías otra vez al escalón o tratabas de, ¿no? Pero había toda esta parte de ti que ya quería estar en el lodo, aparentemente, ¿no? Y ahí es donde nos llevó, o sea, ahí es donde me llegó a mí. He estado en un ínter de 3 años con una enfermedad, pero doy muchísimas gracias por ese ángel que fue esa enfermedad para mí. En muchas cosas. A lo mejor otros me deseaban otras cosas con esa enfermedad, pero le salió el tiro por la culata, porque si no hubiera sido por eso, no hubiera visto muchas luces, mucha luz. Y no es sino en la oscuridad que podemos ver la luz más claramente. Es una realidad. Ustedes lo han experimentado también, o lo van a experimentar si se dan el permiso de hacerlo. Y algo aquí bien importante que quisiera mencionar es esta cuestión de la enfermedad, llámese enfermedad mental o enfermedad física. Este psicólogo que les menciono, Carl Jung, escribió muchas cosas, ha escrito muchos libros, a veces un poco difíciles de entender. Igual lo recomiendo.
Él habla mucho acerca de la sombra, ¿no? De nuestra propia sombra, de nuestro otro lado, nuestro lado oscuro, por así decirlo. Pero tiene unos escritos escondidos por ahí, unas cartas que manda a amigos. Y en esta carta que les voy a mencionar así súper brevemente, está escribiendo a una amiga que está pasando por un momento de depresión profunda. Él le dice, la invita a explorar las dimensiones profundas y oscuras de esa depresión y que vea como un ángel a esa depresión, como un gran síntoma que le está señalando hacia un lugar en su interior en donde también se encuentra la medicina. Si bien la depresión viene a ser el síntoma, viene a ser ese foco rojo que te está avisando, también si lo exploras, eso quiere decir, sin tratar de huir de la depresión, sin tratar de adormecer la depresión con algún ansiolítico, algún fármaco que te va a hacer más daño que bien a la larga. Y yo sé que muchas personas han sentido, porque me han platicado, que solamente los fármacos le ayudan, pero yo les pregunto, ¿han realmente explorado las dimensiones de esa oscuridad que no es nada más que de ustedes? Es nada más nuestra propia oscuridad. Les pregunto, ¿han explorado ese valle sombrío, terrible, sí, y lleno de terrores y de miedos? ¿Lo han explorado? ¿Han caminado por ahí y han luchado con él? Y háganlo hasta que les quiebre la pierna. Pero van a ver que cuando les quiebre la pierna, van a poder ver la medicina ya más clara, ya adelante. Me recordaste ahorita que estabas hablando de todas estas cosas a Khalil Gibran cuando habla acerca del dolor. Y creo que lo publicamos, creo que en una publicación escogimos esto para anunciar este segundo episodio, y dice: tu dolor es escogido por ti mismo. Es la poción amarga que es usado por tu médico interior para sanarte a ti mismo. Y de alguna manera, al elegir salir de algo que está siendo destructivo para ti, que está siendo tóxico para ti, inevitablemente vas a pasar por esa deconstrucción, por ese valle de sombras y de muerte. Vas a pasar por ese océano, por los abismos, por ese desierto, ¿no? Por esa deconstrucción y por ese descenso filosófico que te lleva a la nada, ¿no? A ese nihilismo. Y pasamos así, ¿no? De la deconstrucción de repente a la nada. Cuando estoy en la oscuridad, no recuerdo nada sobre nada humano. Nada. Y eso es terrorífico. Es donde tienes que hacer el trabajo interior, donde te surgen más dudas, donde tienes que decidir, porque tienes a veces tanto miedo que hay un punto en el que dices, ay, ¿sabes qué? Mejor voy a regresar. Está muy feo esto, mejor... Y vaya que nos pasó eso tanto en este proceso que tuvimos, en puntos muy dolorosos que dices tú, ¿será que estoy mal? ¿Será que sí tienen razón? ¿Será que esto se está haciendo un castigo? Seguramente te has preguntado eso. ¿Será que esto realmente es un castigo o una consecuencia de lo que estoy haciendo por haberme apartado? Y estar en la disyuntiva, ¿me voy a regresar? ¿O realmente voy a pasar por esto? Voy a pasar por este infierno. Es bien importante esa pregunta que te haces, ¿no? Si es el infierno, y esa pregunta que te haces es súper importante. La referencia que hacíamos a lo de las guerras, ¿no? Que pasa la revolución y porque te estás rebelando contra, no sé, un gobierno, un autoritario, injusticias, discriminación por líderes o lo que sea. Ganas la revolución, se termina la revolución y a final de cuentas dejas que terminen en el poder las mismas personas que quieren poder y de alguna manera vuelven a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y a veces estamos así, ¿no? O sea, bueno, ya, hay toda esta muerte, toda esta destrucción, me siento abrumado. ¡Wow, la victoria! Sí, pero después ya se acabó el día de celebración de victoria y tienes que enfrentar todo lo que está destruido. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a construir? ¿Sobre qué vas a pisar? ¿Sobre qué vas a fundamentar tu vida? Pero es que estás en la nada, no hay nada, estás en un punto medio, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me regreso a lo que estaba porque ahí hay seguridad o empiezo a construir algo nuevo? Por nuestra experiencia podemos decir, ahí donde estás en esa nada, ahí quédate, explórala. Y si te preguntarás, ¿pero qué sigue? Ya veré la luz, pues vas a ver luces definitivamente. Pero tiene que suceder un acto muy importante para poder avanzar hacia donde realmente vas a florecer. Y es una cuestión muy fuerte decirlo, ¿no? Especialmente si vienes de una comunidad religiosa. Ahorita estamos hablando de la nada, estamos hablando del infierno. Nosotros no creemos en un infierno externo como te lo dicen en la iglesia. Definitivamente no.
Para nosotros eso no existe, pero sí existe aquí y se repite varias veces en la vida. Y sí, a lo mejor va a haber un gran infierno por el que vas a pasar, ¿no? Porque va a cambiar tu vida radicalmente. Pero sí te está apuntando a un solo lugar y hay un solo lugar a donde guía. Hay otro escalón abajo, pues ya no es necesariamente un escalón, ya es, ¿cómo le podemos decir a eso? El fondo. Es el fondo de los fondos, es lo que pensamos o habíamos creído que era el fondo. ¿Adivinan qué es? Antes de decir qué es, para hacerse las más de todos, pues a lo mejor podemos compartir un poquito de qué es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Y cómo salimos de esa depresión. Porque hemos tenido amistades que están ahorita pasando por algo así y nos preguntan, ¿pero cómo lo hiciste? Pues para empezar, tú tienes que encontrar tu propio camino. Lo único que vamos a hacer nosotros es compartir un poquito del nuestro, ¿no? Para nosotros, ya hablando de cosas específicas, fueron diferentes cosas, ¿no? O sea, entre investigar, leer. Pero cuando estás en la nada ya ni ganas tienes de hacer eso. Entonces sí fue parte. Investiga, atrévete a hacerlo. Investiga sobre tu condición un poquito. Ve a las cosas prohibidas, a las psicologías prohibidas. Ve al Gestalt, o sea, ve a la psicología de Jung. O sea, ve y métete en esas cosas, sí. Y a lo mejor te va a dar más depresión. A la medicina sagrada. Ve, aquí es donde quiero llegar. Aquí es donde quiero llegar. En mi caso, yo ya había empezado a pensar en quitarme la vida. Cómo lo iba a hacer, con qué cosa lo iba a hacer, cómo sería menos terrible. Estas incoherencias que uno empieza a pensar, ¿no? Como si no dañaras a alguien dependiendo de cómo te mates, cambias el sufrimiento de los demás. Pues no, empiezas a pensar así como incoherentemente. Pero ahí estaba, buscando cómo hacerle y ya bien decidida de hacer. Pero siempre hay algo adentro. Es como, sí, es como una lucecita, ¿no? Es como una brasita, ¿no? De un gran fuego que por ahí hubo alguna vez. Y esa brasita es la que me llevó a este lugar de la medicina sagrada. Y yo sé que esto ya para muchas personas que son de iglesia puede sonar a brujería o X. Pues whatever, piensen lo que quieran. Sería muy bonito que se liberaran de esos conceptos, porque realmente hay ayuda, y lo voy a decir así, ayuda divina en las plantas. Por supuesto que hay maneras, hay con quién, y hay que seguir pues la intuición. No la pienses mucho, porque si la piensas mucho nunca vas a lograr trascender, la verdad, ese lugar en donde estás ahorita, que es bueno, pero aguas de quedarte mucho tiempo en un lugar, porque luego empiezan los ciclos viciosos. También es otro tema tremendo. Enamorarse En los ahí que del pasamos, valle, ¿no? De la nosotros también sombra. pasamos por muchos ciclos viciosos, en donde repites, porque no aprendiste, pues, y repites, y qué bueno, porque es la vida dándote otra oportunidad. No es lineal, pues, ¿no? Ujú. No tiene un fin como nos habían enseñado, ¿no? Ciclos, ciclos y ciclos y ciclos, y ciclos viciosos también. Pero una vez que tengas esa oportunidad, esos pequeños portales que se abren en la vida, donde te están diciendo, lánzate, aviéntate, aunque te dé miedo, que te desbarates, te desmorones, te desintegres. Y para mí la experiencia de tomar la planta sagrada fue desmoronarme, completamente desintegrarme como yo me conocía, que finalmente no me conocía, ¿no? Pero fue eso, fue experimentar la muerte misma, físicamente, experimentarla, mentalmente. Sentí también que el corazón te estalló y te paró, y morir y estar en ese inter, en donde las cosas se vuelven inexplicables. Fue esa experiencia que, si algún día nos topamos en la calle, se las puedo platicar bien. Fue esa experiencia que me sacó de ese ciclo vicioso. Me sacó de ese pensamiento incoherente y finalmente me hizo trascender, pero entendí que finalmente yo lo hice, yo moví eso, o sea, fue mi voluntad que dijo, ok, me voy a morir, porque es lo que querías, ¿no? Morirte, ¿no? Órale, aquí te va. Esto es la muerte. Y mueres. ¿Y qué muere? ¿Qué se crucificó en la cruz? ¿Qué fue? ¿Un hombre? ¿Un hombre que iba a salvarte de qué? ¿Qué se crucifica ahí? ¿Qué es? Es el ego, ¿no? Es el ego. Y eso es lo que se desangra ahí. Y por esa esa sangre que se derrama ahí, por eso, entre comillas, somos salvos. ¿Pero quién lo hizo? Tú. No vamos a extraer a Dios de la situación. Dios está en todo. Muchas de las cosas ya están listas, ya están puestas ahí. Entre ellos, esas cosas, pues, para mí esa planta, ¿no? Y sí, ahí me desangré, ahí me morí. Me morí. Y renací. Y Dinita también tiene una experiencia así. Tiene una experiencia. ¿La quieres contar? No. Ay, no quiero. Ya me voy. Ya me voy. ¿Permiso? Me levanto y me voy.
Pues sí, es muy semejante a lo que a ti te pasó y tenía mucho temor porque desde chiquita siempre había tenido ciertas sensibilidades como mucha gente, ¿no? Como mucha gente lo tiene, no me siento precisamente especial por eso, simplemente así era. Tenía muchas sensibilidades energéticas, espirituales, como lo quieras decir. Pero a mí me daba mucho miedo porque representaba el mundo del diablo, ¿no? Cuando estábamos pasando por este proceso de deconstrucción, que empezamos a buscar cómo sanar, cómo encontrarme, cómo dejar de estar así en este laberinto. Y no porque quería como llegar a un fin, porque eso era antes, la visión era lineal y quería como partir de un punto y la meta final era ser la figura perfecta como Jesús, ¿no? Y llegar al cielo, ¿no? No era precisamente con esa intención, era más como una espiral, era más como una búsqueda que me llevara hacia adentro, a sanar desde adentro. Y si eso significaba estar en la total oscuridad, en la sombra, pues así tenía que ser, ¿no? No, ya no había de otra, ¿no? Y a través de mi hermana, en conversaciones que estuvimos teniendo y platicando, me comentó acerca de la medicina sagrada y dije, bueno, me voy a animar. Y llegué con muchísimo miedo, tratando de deshacerme de cualquier expectativa y simplemente permitir que la medicina hiciera su trabajo. Y es difícil, es bastante difícil. Por los patrones que uno trae, ¿no? Es muy duro, pero enfrentarme ahí en la oscuridad, y yo creo que mucha de la medicina sagrada, no porque yo soy una experta ni nada, solo he tenido esa experiencia, pero por lo que hemos platicado con personas muy lindas, muy sabias, es esto de morir y volver a nacer. Y es algo que hemos escuchado en muchas creencias, esto de morir y volver a nacer, pero experimentarlo de esa manera fue profundo para mí. Y los símbolos que ves ahí, ¿no? Y cómo sentir que la muerte te está rodeando, ¿no? Y luchar con eso, ¿no? Ay, esto es la muerte, esto se me va acercando. Yo lo vi a manera de una serpiente. Y cada quien me imagino que lo ve de diferente manera. Pero es la idea, ¿no? De que me está cazando aquí la muerte. Decir, ok, necesito ya morir a esto. Esto me está desgarrando. Necesito darle un fin a esa vida que tenía. Y dejé que sucediera. Y de repente, después de que, ¿cómo lo puedo decir? Que esa serpiente me atacó, sentir que despertaba en la total oscuridad. Y esa fue mi lucha, estar en la nada. Estar flotando ahí en la nada. Decir, aquí no hay nada que yo pueda controlar. Aquí no hay nada que yo le pueda dar nombre. Aquí no hay nada que yo pueda enumerar. Aquí no hay reglas que yo puedo poner. Y me sentí como, no sé si así se sentirán, porque pues no tengo una memoria consciente de qué se siente el nacimiento o estar en el vientre o ser concebido, ¿no? Estás como en una burbuja antes de entrar a la vida, ¿no? Como es. Y estar en ese espacio liminal. Espacio liminal, ¿no? De estar ahí. Hoy es muy revelador y te das cuenta que, híjole, todo lo que quisiste controlar en tu vida, que no lo puedes controlar, ¿no? Que todo es hacia adentro, todo el trabajo es hacia adentro. Eso fue lo que me enseñó, ¿no? Después tuve otras experiencias, quería darle como seguimiento a esas cosas, ¿no? Y estuve teniendo otro tipo de terapias. Una de esas terapias es la hipnosis regresiva, que no precisamente tiene que ser la solución eso específicamente para alguien. Es simplemente esa búsqueda que estuve teniendo y que fui enfrentando cosas y que fui purgándome de esos pensamientos tóxicos, de esas limitaciones que yo ponía en mi vida y de esa descubrir esa capacidad que uno tiene de construir y de deconstruir o reconstruir, ¿no? Durante todo este proceso, la figura de la semilla fue bien importante, el quiebre de la semilla. Uh-huh. Y como la semilla cuando está debajo de la tierra, están ahí en completa oscuridad, ahí no de la del sol, simplemente recibe lo que cae y espera la lluvia y ahí es donde se quiebra. Y sientes que estás ahí abajo, o sea, me estoy quebrando, ayúdenme, me estoy quebrando, ¿qué está pasando? O sea, aquí no hay nada, aquí no hay nadie, aquí no hay luz. Pero es muy importante que para que se dé lo que sigue, ese crecimiento, esas hojas que se abren y se esparcen, ese tallo que sale, esa flor que sale después, no se da nada de eso sin el quiebre de la semilla. Es que qué bonito porque es todo lo de adentro se hace hacia afuera. Uh-huh. O sea, escuchemos eso, todo lo de adentro. Tú eres una semilla también. Y todo eso que traes adentro se necesita voltear
desde adentro hacia afuera, y ese proceso duele mucho. Miren, es que el dolor es inevitable, ya lo habíamos mencionado, ¿no? No puedes controlarlo, no puedes detenerlo, y si lo resistes, sufres. Y aquí viene el punto. Sufrir, esa es la única decisión que puedes tomar, porque ahí tiene que ver con cómo tú tomas ese dolor que va a venir inevitablemente. ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Vas a surfear la ola? ¿O vas a dejar que te dé una reverenda revolcada? De todas maneras te va a revolcar de vez en cuando. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a sufrir y tratar de resistir ese gran titán? No vas a poder. Así no. Sí vas a poder cruzarlo, pero si vas resistiendo, va a persistir el sufrimiento. ¡Para de sufrir! El dejar de sufrir es una cuestión de conciencia. Es decirle a alguien, ¿no? Oye, ¿sabías que podías parar de sufrir? ¿Sabías que? ¿Cómo? ¿Pero cómo puedo parar el dolor? No, simplemente recuerda tu respiración. Siente el dolor, siéntelo profundamente como se siente en el momento. Una vez que pase ese evento, haz el trabajo de soltarlo. Es un trabajo interior que va a costar, no voy a decir costar, pero toma días, meses, años, lo que sea que tome, y son diferentes procesos los que pasamos, diferentes ciclos en espiral, ¿no? Pero ya habrás avanzado. Vas a seguir en el espiral o a lo mejor en otro, pero habrás avanzado, así como este sistema solar, ¿no? Aparentemente da estas vueltas en espiral que da, pero al mismo tiempo está avanzando a velocidades enormes a través del espacio. Eso está pasando con nosotros. Recordemos que somos fractal, pues. Todo es lo mismo, es una realidad fractal. Entonces, algo bien bonito, yo creo que, volteando hacia atrás un poquito, como antes teníamos un lenguaje muy diferente para todas las cosas, y casi todo giraba alrededor del dolor, el miedo, el sufrimiento, el cielo, el infierno, el diablo, Dios, esas dualidades muy tajantes. Blanco, negro y completamente separados, una fragmentación total de todas las cosas en existencia. Esto es de Dios, esto es del diablo, esto es del mundo, esto es de lo material, esto es y nada se relacionaba una cosa con la otra. Entonces, empezar a conectar. Y este proceso no fue que tuvimos realmente 3 etapas bien marcadísimas, sino que se fueron tejiendo unas con la otra, la desconstrucción, el estar en la nada, en la oscuridad tremenda, en la muerte, y empezar a reconstruir. Todo esto se fue tejiendo entre las 3 etapas. Orgánicamente, así como es, así, todo incluido. Y empezamos a ver el caos como algo tan natural, algo que no tienes que estar resistiendo, algo que va a estar sucediendo. Empezamos a verlo también como nosotras mismas, como mujeres, como Kali, la diosa hinduista del caos, ¿no? Es la energía femenina, ¿no? Ay, qué curioso. Y sí, o sea, puedo verla reflejada, esa figura en mí y yo en ella, como ese elemento de caos femenino, esa oscuridad, esa luna, esa que traemos nosotros, y poderme aceptar y luego de repente empezar a conectar, ¿no? La energía de parir, o sea, de renacer, esa energía femenina de hacer las cosas, de producir algo nuevo. Y me encanta ese proceso cuando ya estás en la aceptación y el soltar. Y qué curioso, aquí se me hace bien curioso esto. Cuando estás en la nada, realizas que no tienes control de nada. Y en esa realización recuperas tu control. Pero el control ¿de qué? De las situaciones, de las circunstancias, de lo que pasa en el mundo, del mal, de decir, ay no, aquí está pasando algo muy feo en el mundo, ay necesito ayudar, necesito ser el héroe, necesito ser esto. No se trata de ese tipo de control. Es sentir poder. Que recuperas tu poder, exactamente. Recuperas tu voluntad para decir, puedo crear el mundo que yo quiero en mí, en mi mente, en mi corazón. Y me encanta ilustrar esto de recuperar eso en un punto específico de tu vida, como regresando a ese dolor que siempre estuviste evitando toda la vida, ¿no? Me encanta la idea de eso de las ucronías espirituales. Bueno, de las ucronías, yo le llamo ucronías espirituales, pero la ucronía es un subgénero de la ciencia ficción, es una manera de escribir, es como una novela histórica alternativa que se caracteriza porque la trama transcurre en un mundo desarrollado o alterno. Es decir, genera una realidad alterna a partir de un acontecimiento real. Y entonces yo creo que nosotros podemos hacer esto con nuestra propia vida de alguna manera. Podemos volver a ese punto doloroso en nuestra vida y crear un mundo alterno que deshaga no el dolor, no la experiencia, ni el aprendizaje, sino deshaga el sufrimiento que te hace estar dando vuelta y vuelta y vuelta. En el Valle de las Sombras nomás estamos dando vuelta y vuelta, ¿no?
platicamos Carlita y yo de las experiencias saturadas de genuina espiritualidad tratan acerca de cómo lidiamos con el dolor. Se trata de volver, como decíamos, ese punto doloroso para transformarlo, transmutarlo por estas 3 cosas bien importantes que platicábamos, por aceptación, aprendizaje y agradecimiento. Y si eres valiente para emprender ese viaje, te darás cuenta de que esto es poderosísimo, recuperas tu poder y vas a generar otra línea de tiempo que va a trascender hasta el momento presente que estás viviendo. ¿Cómo puedo regresar a estas experiencias y verlas de diferente manera? Deshacerme de todo ese dogma, de construirlo, tumbarlo, de esa figura demoníaca del diablo que soy atrapable y de esa figura del mago, ¿no? De construir todo eso. Te estás abriendo camino, ¿no? Para trascender el dolor. Y fíjense, el dolor, ¿qué es lo que se nos enseña desde bien temprano? ¿Qué es lo que se nos enseñó a nosotros? ¿Qué es lo que se enseñó seguramente a ti? Evita el dolor. O sea, desde que estamos chiquitos, o sea, no pases por ahí porque te vas a caer. No, te va a pasar algo. Y no es de que, no tratemos de proteger a nuestros hijos. Estamos tratando como de hacer un punto aquí, ¿no? De que siempre está en nuestras mentes evitar el dolor, evitar el dolor, evitar el dolor. Y no se trata tampoco de estar buscando el dolor de una manera así como que bien mustia, ¿no? Ay, es que yo soy víctima y ay, es que el dolor y ay, que siempre buscando el lugar de víctima, ¿no? Todo pedorro ahí nada más. No se trata de eso. Se trata... no se trata de controlar el dolor. Ok, voy a reprimirlo. Y mucha gente, por eso hay una epidemia de opioides y medicamentos antidepresivos y la gente está tragando y tragando medicamentos a diestra y a siniestra y buscando terapias que realmente solo te reprimen más. Un positivismo extremo que no te deja nunca jamás pisar la sombra. Y nos olvidamos que el dolor pues en realidad no lo podemos controlar o suprimir. El dolor nos enseña, el dolor es un maestro. Y entre más pronto abramos los ojos a decir, bueno, acepto esta sensación y voy a dejar que me enseñe este dolor. Vas a poder regresar a la luz más rápido, ¿no? En vez de estar ahí dándole vuelta y vuelta y vuelta a las cosas. ¿Y saben qué? Estabas diciendo, pues regresar a la luz de nuevo, ¿no? Y sí, regresamos de nuevo ahí, porque existe el sol y existe la luna, existe el día y existe la noche, pero regresa una cosa y la otra. Ay, va a venir, se acabó la noche, ya vino la mañana. Uh-huh. Ay, vino la mañana, ¿no? Aquellos que le tienen miedo a la noche, ¿no? Cuando viene la mañana es como, oh, sí. Y luego, pero regresa la noche, adivina qué. La noche va a volver sin que tú puedas hacer nada al respecto, va a regresar. Y aquí es la cuestión del nuevo lenguaje que agarramos después de salir de esa nada de la muerte, de haber resucitado. Tuvimos que aprender a hablar diferente, como les decía hace ratito, aprender a ver las cosas de manera diferente. Y entre esas cosas, como decía, estudiar la aceptación de todo como es. De esa manera, comprendiendo que la vida da las vueltas que da y está fuera de ti, fuera de tu manipulación, en ese sentido estás de cierta manera listo, porque tu conciencia está lista. Estás listo para atravesarlo sintiéndolo todo. No significa que no te va a doler, no significa que no vas a sentirte incómodo o que de pronto no vas a comprender. No significa que de pronto las cosas que creías antes no van a cambiar. No, hay que estar abiertos a eso, pues, a que siempre va a haber cambio. No, pero es que apenas estoy aprendiendo, ya me está saliendo con otra cosa. Pues sí, pues sí, es que es así. Así es como avanzamos como humanidad, como existencia que somos, todo lo que existe avanza de esa manera. Entonces aceptar eso, ¿no? Y empezar ya sin lentes, en realidad. Entonces ya es como que se te van revelando las cosas de otra manera. Ay, pero qué bonito. Y vas viendo la oscuridad como algo tan bello también. Porque también la noche es bien preciosa. O sea, la noche también tiene cosas bellísimas que solamente en la noche se ven, se huelen. Solamente en la noche. Qué bonito es disfrutar de una fogata en la noche. Qué bonito, por ejemplo, si hablamos del frío como algo oscuro, ¿no? Qué bonito es disfrutar de una tacita calientita de lo que sea. En el frío no se disfruta más. Igual, al revés. Porque a lo mejor para muchos, como para nosotros, estar expuestos tanto a la luz o la semblanza de la luz, a la luz del sol, pues a lo mejor necesitas refrescarte, necesitas un poco del frío.
necesitas un poco de sombrita, ¿no? Y te necesitas a ti, tu luz, tu sombra, y bien bonito. Qué suave. Y todo vuelve al principio. Y es muy hermoso eso, ¿no? Apreciar, qué bonito apreciar esos procesos que estamos pasando y abrazar esa sombra y rescatar ese niño, ¿no? Ese niño interior que estuvo ahí en la oscuridad, en las cuevas escondidas, en los abismos, ¿no? Del océano de tu alma y dejarlo salir. Y si no hubieras pasado por esos abismos, nunca lo hubieras rescatado, ¿no? A ese niño interior. Pero aguas también, porque sí, es muy bello, pero a veces creo que romantizamos, ¿no? La oscuridad y a veces nos quedamos ahí. Y yo creo que una señal de que, pues decir, bueno, es que ¿cómo puedo saber, no? Una señal de que estás atascado es que no te estás abriendo experiencias nuevas, que estás volviendo a dogmatizar, a lo mejor ahí mismo en la oscuridad, volvemos a dogmatizar, porque a veces... Estás enojado también. Ajá, o estás lleno de rencor, o no puedes dejar ir el resentimiento, la envidia, el rencor, el coraje. Que tiene su momento, pues. Claro. Estar enojados. Claro. Tiene su momento. Y estás ahí porque es momento de reconocerlo y sentirlo. Hay un canto que me gusta mucho que escuchamos en una ceremonia sagrada que dice, vamos a sentir. Es una invitación. Es una invitación, y así es en el Valle de las Sombras, ¿no? Como dices, San Juan de la Cruz, ahí en la noche oscura del alma, es donde te puedes cantar ese canto, ¿no? Cantar el canto de la tristeza, cantar el canto de, no sé, de la ira, del rencor, de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad, de todas esas cosas, ¿no? Y ahí puedes cantar tus cantos. Pero hay un momento en que tenemos que salir y seguir nuestro camino. Va a haber otras circunstancias que nos van a llevar a otros valles de sombras, porque eso es también parte del proceso, dejar de ver la vida como lineal, ¿no? Cada vez voy a pasar menos cosas malas y voy a llegar a un estado perfecto de existencia donde no tengo problemas, pues no, ¿verdad? Eso era la vieja manera de pensar para nosotros. Y aprender que la vida está llena de ciclos, pero uno decide si son ciclos que van expandiendo nuestra luz o la van haciendo menguar. Pueden ser ciclos destructivos también, ¿no? Entonces, qué bonito pasarlo, que si decidimos pasar por ahí, que cantemos nuestro canto, pero también que salgamos de ahí a lo que sigue. Y hay que estar bien atentos, porque si bien cada instante de tu vida puedes estar viviéndolo con conciencia y de una manera intencional, de manera que sigues caminando, pues, venga lo que venga, sigues caminando. Pero hay que estar atentos para aquellos portales, esos momentos en la existencia, ya sea en tu vida personal o en el colectivo del planeta. Hay que estar atentos porque, y sientes que se te remueve algo, da el salto. Ese es el momento como perfecto para avanzar agigantadamente, ¿no? Uh-huh. Y son bien bonitos. Por ejemplo, la pandemia, un gran portal que se abrió para todos, para todo el mundo. Qué hermosísimo, o sea, lo vimos como algo horripilante. ¿Qué tal si lo cambiamos un poco? Nosotros tenemos ese poder, ¿no? Luego vamos a hablar del poder de crear y descrear, ¿eh? Pero ¿qué tal si lo vemos de otra manera? Quítate los lentes del miedo. Vamos a parir. Vamos a hacer el trabajo de parto. Es una oportunidad. Ese es el portal. Es el portal. Esa energía femenina se está el portal abriendo. Es como una vagina. Ajá, es la oportunidad de salir, de entrar a esa nueva vida. Exactamente. Entonces sí, hay que poner atención. Todavía estamos en esta colita, se está cerrando y se siente, se ve, se siente, el portal está presente. Eso no significa que ya estás sentenciado a la regresión. No, o sea, vive conscientemente y si se te pasó el portal, pero sigue caminando, se va a abrir otra vez uno más. Pero aguas, porque cuando decimos no a las cosas que se ponen delante de nosotros que nos brindan la oportunidad de evolucionar, ten cuidado de la actitud que estás tomando. Pon atención también a ti, no nomás a lo que está afuera, ¿no? O sea, qué está pasando afuera, qué está sucediendo para que yo avance. No, pon atención también a cómo estás reaccionando a eso, porque puede ser que una actitud como el miedo, el enojo y esas cosas te hagan regresar a una manera de pensar que solamente te va a hacer dar vueltas y vueltas y vueltas en esa oscuridad, en el desierto para siempre, ¿no? O sea, hasta que tú decidas, ok, vamos a dar el salto.
Y como hemos estado diciendo, bueno, pues con todo y el miedo, ¿no? O sea, hay que dar el salto. Si se está abriendo ahí y te das escalofríos, ay, es que probablemente es ahí donde tengas que saltar. Así es que poner atención también es importante. Es eso, el vivir esa vida intencional, pues, ¿no? Y que sea no solamente estar involucrado en manifestaciones, experiencias o manifestaciones que son de clímax, ¿no? Porque tenemos experiencias que nos proporcionan eso, pero hay que darle seguimiento, hay que hacer el trabajo. Son portales que se abren y después del portal sigue el trabajo. Hay que echarle ganas, hay que siempre estar alerta, siempre estar viendo hacia adentro constantemente. Y si acabo de entender esto, aprender esto, procurar no dogmatizar eso tampoco. Es un aprendizaje de este momento y el día de mañana va a evolucionar también. Y siempre, ¿no? Siempre ir hacia adelante. Porque, sexualizando todo, ¿no? Porque esas manifestaciones a veces son como el orgasmo, ¿no? Pero, es que sí, es que pero ¿qué es lo que le sigue? O sea, el trabajo, ¿no? O sea, a veces queremos ser parte de una manifestación sin ser parte del movimiento. Un movimiento en nuestras vidas no es fácil. Una sola experiencia no nos va a dar toda la respuesta. Como dice Carlita, son portales, son oportunidades que tenemos que tomar y de ahí empezar a caminar, evolucionando, estando conscientes a cada paso. Y desapegándote de las ideas, de los pensamientos, de la gente, familiares, amigos, desapegando de todas esas cosas para regresar siempre a ti, porque solamente así vas a encontrar el camino, ¿no? No tengas miedo de cortar con esas voces que te dicen regresa, mira lo que te está pasando y ten la seguridad y defiende ese lado tuyo, ese valle de las sombras. Yo quiero pasar por ahí. Protégelo. Si tú ya lo decidiste, protégelo, sí, exactamente. Ahí está ese niño interior perdido, ¿no? Y vas a ir a rescatarlo. A eso vamos, a rescatar ese niño interior. Y no tengas miedo de decirlo, bueno, ok, me está pasando esto, pero estoy evolucionando y estoy avanzando. Ya no estoy atrapada, ¿no? Como me sentía antes. Y eso es lo que importa. Y no tengas miedo de cortar con esas personas que no están haciendo nada bien en tu vida, ¿no? Ya la vida dará vueltas y nos dará la oportunidad también de sanar todas esas cosas, que es algo que estamos experimentando últimamente, que después de muchos años se está dando la oportunidad de esos reencuentros y en algunos momentos se siente como reconciliación y en otros momentos simplemente ya quedó en el pasado y ya no hay nada que hacer y está bien. Pero el estar en este punto de nuestras vidas y sentir esa libertad de esos yugos pasados es hermoso. No lo cambiaría por nada y no cambiaría nada. Y te deja también con una sensación de que quiero seguir y decir, no pasa nada pasar por el Valle de las Sombras. Bueno, y si pasa, ¿y qué? ¿Pasa y qué? O sea, va a ser para evolucionar, para cambiar, para expandir tu luz. Y también está esta cuestión de querer buscar la satisfacción. ¿Por qué no mejor permanecer abiertos? Ese es algo que hemos aprendido en la religión, en la sociedad también, que la sociedad occidental está permeada con cristianismo y tiene esa mentalidad tan dual, ¿no? Y de sentir que tú eres una vasija vacía y necesitas ser llenada. Está esa idea completamente en todo lo que vivimos, atravesamos. Tú solamente vas a llegar a ser sí, vas a llegar a, con lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Y no temas a no sentirte satisfecho. No te sientas satisfecho. Sea abierto. Ten siempre hambre y sed por lo que sigue. Qué emoción vivir así, expectantes de quién sabe qué. O sea, una expectación de no saber. De estar en la incertidumbre y estar bien allí. Estar tranquilo en la incertidumbre. Finalmente todo vuelve al principio. Como el símbolo del Uroboros. Todo se repite. Como todo en la película de principio. De la historia sin fin. Sí, la historia sin fin. Ese simbolito del Aurín. Vean esa película, analícenla con conciencia. Esa película te habla sobre la vida, ahí está la respuesta. y examínenlo y aceptemos, ¿no? Todo vuelve al principio. No tengas miedo, ay, se repitió. No. Finalmente, yo lo puedo decir con mucha certeza, esto sí, vamos a sanar. Vamos a sanar. Vas a sanar. Y te vas a volver a quebrar. Uh-huh. Y está bien. Y así se va a repetir. Y está bien.
vas a estar bien. Simplemente tocamos la puntita de lo que es la oscuridad. Es mucho. Hay muchas cosas que ni mencionamos. No quisimos atorarnos en la cuestión de todo lo que nos hicieron allá en la comunidad religiosa, porque eso también es una especie de oscuridad. Una oscuridad muy densa que tiene que ver con los ciclos viciosos de otras personas, ¿no? Pero no quisimos mencionarlo. A lo mejor unos estaban esperando el chisme, ¿no? No sé. Pero no lo quisimos permitir. Ya lo hemos dejado atrás. Estamos ahorita en este punto de nuestra reconstrucción y es bien bonita. Finalmente, hasta ahorita, para nosotros todo terminó en otra muerte, ¿no? El fallecimiento de mi papá, que fue algo de las cosas más duras que hemos experimentado, pero ya la experimentamos súper distinta. En otro punto de nuestras vidas en donde pudimos apreciar incluso eso que parecía terrible por lo que él estaba pasando. Todo ese dolor que tuvo él al final. Y esa soledad relativa en la que él murió. Aún eso lo aceptamos tal como fue. Fue de él, pero en relación a que somos sus hijas, ¿no? Y en el caso de mi mamá también. Lo aceptamos como fue. Y sí, experimentamos un momento glorioso ahí. Y pudimos disfrutar tantos momentos agradeciendo. Aceptando, agradeciendo, aprendiendo, y eso nos permitió disfrutar tanto esos últimos momentos con mi papá, cualquier detallito, ¿no? Era un disfrute con él, estar en las noches con él, las conversaciones con él, a veces en la noche estarnos escribiendo, ¿no? Todo el tiempo, y estarlo experimentando en este punto de nuestras vidas. Es la muerte, pues, el estar en la cercanía de la muerte, una vez más, pero ahora ya con otra visión. Sí cambiamos, por eso les decíamos ese énfasis, vas a sanar, vas a ver las cosas de otra manera, van a venir esas mismas cosas que en otra ocasión te causaron un dolor enorme, pero te vas a dar cuenta que respirando puedes pasarlo, que estás más fuerte, que lo puedes transformar todo eso en luz. Aceptando la oscuridad, incluso llegándola a amar, porque es amarte a ti mismo. Y es que así es la vida, ¿no? Todo pasa. En la vida todo es pasajero. Y nosotros decidimos qué es lo que queremos que permanezca en nuestras vidas, ¿no? Hay un dicho que dice, pedo que sales por el agujero, tú me enseñas que todo es pasajero. Y está bien chistoso, pero es bien cierto. Todo es gas, así. Todo pasa. Como dicen los Ramones, life's a gas, la vida es un gas, o como dice la Biblia, la vida es un vapor, somos más que un vapor. Sí, somos un vapor. No te apures, no te afanes, no te preocupes. Todo pasa, y aunque esté comenzando, todo pasa. Neta, todo pasa. Vamos a irnos adentrando en temas más laberintosos a lo mejor, o más, puede ser un poco más extraños, ¿no? Esto se va a poner bueno y les invitamos a seguir platicando con nosotros por mensaje, por comentarios. Estamos abiertas a lo que tengan que decir, sea lo que sea. Sí, coméntenos y todo, acompáñenos a descubramos todos estos misterios juntos, ¿no? Y a lo mejor un día llegamos a la Matrix de la vida. A lo mejor llegamos a... Bueno, aquí se rompió un vaso. ¿Cómo dice todo mal la que acá cumpliendo? Mejor no digas aquí nada. Se rompió una taza. Todo el mundo para su casa. Toodles. Toodles.